¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Estamos aquí nuevamente tocando las puertas de los consultorios de los colegas que más admiro. Y hoy Antonio Ponce, terapeuta cognitivo-conductual, antropólogo, y nos va a explicar más de su formación. Nos abrió las puertas del consultorio en donde han sucedido cosas impresionantes con pacientes, ¿no? que hemos compartido. Y entonces así seguiremos, ¿no? Entrevistando a esos compañeros, colegas que hacen esa magia que a final de cuentas es tecnología de la comunicación, tecnología terapéutica. Entonces vamos a comenzar la entrevista con el doctor Antonio Ponce. Muy bien, ahora, Antonio, pues muchas gracias por abrir esta puerta, ¿no? que tocamos. ¿Cómo estás? Al contrario, muy bien, muchas gracias por la oportunidad, por la entrevista. Creo que es un muy buen espacio para poder exponer lo que hacemos ambos y poder trabajar en el beneficio de los demás, ¿no? A final de cuentas, yo considero que todos tenemos una vocación y la vocación es el servicio, ¿sí? Y nos vamos dando cuenta en el camino cuál fue la vocación. Me llama mucho la atención, a mí te lo he dicho, las etimologías, y vocación viene de vocare, que es llamado, ¿no? Y cuando encuentras y haces caso al llamado, eres más útil a las personas, ¿no? Entonces, lejos de considerarlo un talento que sea admirable o que sea de qué bárbaro, qué bueno es, creo que es un don al cual yo hice la respuesta al llamado y me ha servido mucho para tanto lo personal, ser feliz, realizarme, trabajar como persona incompleta en trabajo de evolución y de mejoramiento, y también para servir mejor a los demás. Entonces, pues me encuentro muy bien y muy contento de estar aquí contigo. Sí, pues bien, pues ya ves que platicamos hace fue que como ya 3 semanas, ¿no? 3 semanas más o menos. Sí, 3 semanas, yo me quedé muy contento, me quedé sorprendido y más de lo que esperaba, porque bueno, ya Maradiaga me había platicado de ti, ya estabas aquí en la clínica, ¿no? Tiempo atrás, y me quedaba con muchas ganas de llegar a esta entrevista, ¿no? Porque platicábamos sobre tu formación en Italia, con tu doctorado, tu origen como antropólogo, que es una cosa que admiro. De hecho, te platicaba que de las cosas que yo más hago ahorita es la terapia breve estratégica, que tiene su origen allí en la Escuela Palo Alto, donde Gregory Bateson, cuando llegó allá a Palo Alto, tenía un grupo, ¿no? de investigadores que hablaban un tanto estudiaban la conducta humana, y resultó en estudios interesantísimos, en hipótesis sobre el origen de la esquizofrenia. Y desde allí se les juntan otros personajes famosísimos ahora que han aportado mucho, pero el origen es antropología, con Gregory Bateson. Entonces, qué ganas, ¿no? de platicar contigo y que nos platiques, ¿no? Y aquí seguir tú y yo profundizando un poco acerca de ti y de tu formación. Pero entonces, Ponce, cuéntanos, dime, ahorita estamos aquí en León, ¿no? Pero estás viviendo en Irapuato. Ahora, dedicándote a la terapia, ¿sí? ¿Ya cuánto tiempo tienes? Tengo 15 años, 17 años, corrijo. Yo regreso de Roma en el 2015 y empiezo con el consultorio. Empiezo al mismo tiempo con una empresa que se llama Humane Consultores, que da capacitación, desarrollo, planeación estratégica y desarrollo organizacional con la base antropológica cognitivo-conductual. Entonces tengo ya 17 años trabajando en terapia y en capacitación. Entonces, llegaste de Roma, y cuando llegaste de Roma, eso que fuiste a hacer allá, ¿cuántos años estuviste? Y 6 años. 6 años. Me voy 5 años y medio, me voy en el 2000, regreso a mediados del 2005. Y antes de irte a Roma, cuando estuviste allá, ¿qué tal? ¿Qué formación tuviste aquí, no? Cuando dijiste, bueno, un buen camino es allá, a Italia. Ok, es un caso interesante, ¿sí? Esto puede servir mucho de experiencia y esperanza para las mamás y los papás. A mí me corrieron de 4 secundarias y de 4 preparatorias. Fue todo un desastre. Yo no encontraba mi vocación precisamente. Tengo déficit de atención, tengo conflicto de autoridad, no en niveles fuertes, pero lo tengo. Yo me acuerdo mucho cuando estaba en la especialidad ya, cuando nos explicaban el trastorno de déficit de atención y cuando nos explicaban el conflicto de autoridad, yo decía, ese soy yo, ¿por qué no me lo dijeron? ¿Por qué me decían burro, me decían que era tonto, que no me concentraba y me castigaban? No, o sea, yo tenía una forma diferente de percibir las cosas, ¿no? Y ese déficit de atención prevalece
aunque lo he trabajado mucho a través de lo que he aprendido cognitivo-conductual, o sea, no solamente lo doy a los demás, sino lo vivo conmigo, ¿no? ¿Cuándo fue que supiste que tenías nombre? ¿Ya después de la prepa o en la No, universidad? en la universidad, realmente en la universidad, porque relativamente es algo nuevo, o sea, sí se sabía, pero no se, era más del campo clínico psiquiátrico, ¿no? Ajá. Ya en el campo psicológico, en Europa se hace más, y en el conductualismo, que es mi especialidad, cognitivo-conductual, cuando me ofrecen a mí la maestría, porque en Europa es muy interesante, no eliges la especialidad, sino que te la ofrecen según tu perfil, entonces eso te permite como que tener una vocación más especificada. Te dan varias opciones, obviamente no te condicionan, ¿no? Eso es muy heredado del sistema alemán. Ajá. Entonces, cuando estoy escuchando eso, porque me lo habían ofrecido, yo digo, me late, porque no pensaba ser terapeuta, ¿sí? O sea, te lo digo, yo pensaba en el campo de la bioética trabajar mucho, ayudar a las personas en toma de decisiones en los campos médicos, etcétera. Pero cuando conozco a este profesor, entre ellos Gonzalo Miranda, Ramón Lucas, Luigi de Magistris, y uno de ellos, bueno, otro de ellos me hace una invitación a estudiar, digo, me late. Sí, o sea, me gusta porque yo he visto que él da consultas sin ser psicólogo, pero también es antropólogo. Entonces digo, perfecto, y empiezo a estudiar y empiezo a comprender primero muchas cosas de mí mismo, trabajo mucho en mí mismo, y eso me permite después poder trabajar en los demás. Sí pareciera entonces que esa como sugerencia que te hicieron, pareciera que tu perfil es eso, o sea, sí fue. Sí fue. O sea, ya una vez que entraste allí, ¿ya te sentiste ya como más como pez en el agua? ¿Sí me sentí, sí, o sea, entendí mucho desde que entro a bioética, ¿no? Yo me voy a estudiar bioética, ya venía la parte de la antropología, convalido con bioética. Antes de irme a Italia, había estudiado por la Libre, gran parte de antropología y filosofía, allá los formalizo. Mi fuerte es la antropología junto con la bioética, y surge esta parte del cognitivo-conductual. Entonces, cuando me lo ofrecen, yo digo, o sea, es muy de la mano con lo que estoy viendo, ¿no? Cuando entiendo antropología, la antropología, desgraciadamente no es el estudio de los antros. Sí, yo cuando estoy en tercer semestre digo, no hay prácticas, me va a volver loco. Yo me emocioné porque voy a estudiar antros. Pero sí debe haber un segmento que sí incluye el fenómeno de los antros, ¿no? Sí, pero no era ir al antro, ¿no? Como tal, yo dije, voy a ser animador o una cosa así. No, o sea, antropos, hombre, logos, estudio, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante cómo el ir conociendo me permite conocerme a mí mismo, y también conocer esta vocación para darme a los demás, ¿no? Y un campo que se me hace muy interesante, sin descalificar a los psicólogos, a los cuales admiro y tengo muchos amigos, es que es muy personalizado lo cognitivo-conductual. O sea, no hay una tabla rasa, ¿no? No es algo así como la navaja de Occam, que a todos los tratamos igual, sino que sí hay técnicas, sí hay formas, pero se hace un traje a la medida de cada uno de los individuos a través de las tareas, de los cuestionarios, de las consultas. Se van llevando herramientas básicas, como por ejemplo el desarrollo de una bitácora, que es como un diario. Esto nos permite una cosa muy interesante ya en la consulta, que es tener consultas con contenido, ¿sí? Permite tres cosas. La primera es conocerse a uno mismo, ¿no? Porque a veces uno dice, por ejemplo, yo tengo 48 años, ¿no? ¿Cómo me voy a conocer? No me voy a conocer a los 48, pero hay ocasiones en las que yo digo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Se te refieres a la técnica de llevar una bitácora con los pacientes? Una bitácora con los pacientes. O sea, cuando la conociste allá... Pero primero la conocí en mí. Sí, o sea, en la especialidad era muy interesante que primero es la parte académica, ¿no? O sea, estudio, libro, que me gustaba mucho. Después vienen las prácticas, que es ir al campo, es ir a algunas clínicas, es tratar a algunos pacientes, pero siempre como observador. Después ya tienes abordajes con pacientes, y luego tomas terapia tú, ¿sí? Yo decía, ¿por qué? Si yo vengo a salvar al mundo. Dice, no, para que te identifiques uno con el paciente, para que veas cómo se siente, y otro porque también tienes algún tema que trabajar, ¿no? Salieron ahí varios temas, pero me llamó profundamente la atención la bitácora, ¿sí? Porque me permite conocerme a mí mismo. Al final del día llevar un balance, ¿no? O sea, ¿qué hice? ¿Cómo me sentí? ¿Estuve triste, contento, alegre, frustrado, enojado? ¿Y por qué? ¿Sí? No es algo muy largo, es algo que se puede llevar 10, 15 minutos, y a veces se lleva más tiempo porque tienes que sacar. Entonces, lo primero que te permite es conocerte, ¿sí? Y eso me ayudó mucho en mi día a día. Parece entonces, yo me estoy imaginando, ¿no? En las clases, que lo estás haciendo, lo estás viviendo, empezaste a ordenar, y lo otro, y es hacer tareas, anotar, ¿dónde quedó el oposicionista? ¿No? Ya en ese momento o sea, ya lo hacías tú ya fluidamente. Lo hacía por mi vocación. O sea, encontré algo que llamaba profundamente mi atención. La voluntad, que tiene que ver mucho con la atención y con el intelecto,
en antropología se ve una voluntad o una concentración voluntaria, ¿sí? Volo significa querer, y tenemos también una concentración involuntaria, ¿sí? Por ejemplo, a mí me gustan mucho los cráneos, ¿sí? Sí. Me gustan mucho surfear, ¿sí? Me gustan los libros de cierto tipo y me gusta la lectura, entonces si yo veo un libro, involuntariamente me concentro, y volteo a verlo, si veo un cráneo, involuntariamente me concentro, y hay otra concentración que es la voluntaria, que tengo que ponerle un poquito más de ganas, ¿no? Entonces, por ejemplo, bioética, ¿no? Bioética, que es la plataforma donde estudio, es interdisciplinario, ¿no? O sea, los lunes estudiábamos filosofía, los martes medicina, los miércoles psicología, los jueves derecho y los viernes teologías. Sí, entonces ahí sí me costaba trabajo. Cuando yo entro a mi primera clase es biología, ¿sí? Yo llego y pues no sabía italiano todavía y digo, no entiendo nada de italiano. A los 3 meses yo digo, no entiendo nada de biología, el italiano ya lo domino, ¿no? Y era uno de mis cocos en la primaria, digo, en la secundaria, en la prepa. Y después, cuando voy viendo el enfoque antropológico, me interesa mucho la biología, la embriología, que es una ciencia bastante, digo, una disciplina bastante difícil. Cuando la estudié era dificilísimo, pero me iba interesando mucho la formación de la persona, ¿no? Desde la mitosis, meiosis, cómo se conforma la mórula, el cigoto, la línea primitiva, o sea, todas esas cosas. Ahora ya veo que sí lo entendiste después de eso, sí, o sea, a la perfección. Pero me gustó mucho por el enfoque, ¿no? Sí. Y entonces capta mi atención de forma involuntaria de cierta manera porque me llama mucho la atención y empiezo a trabajar, sí mi voluntad, pero de una forma más relajada, porque encuentro mi vocación. Aún así, te digo, el déficit de atención prevalece. A mí me sacaron de una clase de doctorado a los 41 años. ¿Sí? O sea, una clase, el maestro, no voy a decir su nombre, un gran investigador, pero no muy buen maestro, que suele suceder a veces. Por ejemplo, yo puedo ser un buen maestro, creo que soy un buen maestro, pero no soy tan buen investigador, ¿no? Me cuesta un poquito ahí, a pesar del doctorado y todo, pero él sí, al menos para mi temperamento y mi forma de ser, era muy aburrido, muy, muy aburrido. No sé, a los 10 minutos yo estaba así de que me trepaba por las paredes. Aparte llevaba un escáner, lo ponía y bloqueaba la señal de internet. Entonces no podías tener teléfono, no podías tener internet. O sea, ¿su equipo sí, era eso? Y era para hacerle caso, ¿no? 15 minutos, agarro una pluma, le quito el repuesto, cojo una bolita de papel y volteo con un amigo. Sí, y voltea, digo, perdón, no voy a decir groserías, pero dice, tienes 41 años, ¿el italiano cómo se decía? Sí, o sea, me estoy muriendo, me estoy muriendo de aburrimiento. Agarro otra bolita y en eso voltea el maestro y me dice, doctor, ¿se puede salir? Yo dije, ya la hice, agarro mi computadora y dice, no, déjela y al rato hablamos. Regreso yo y me dice, ¿qué pasó? Y le digo, me aburrí mucho. No es su culpa, o sea, eso sí, no es su culpa. Yo tengo déficit de atención. ¿Por qué no me pasa el plan de estudios para poder estudiar antes? ¿Sí? Existen varios tipos de inteligencia en concentración, pre, in, post, ¿no? La previa es muy mía. Si yo no entiendo el tema, me muero. Entonces, si lo leo antes, puedo identificarlo. Y luego hay técnicas, ¿no? Yo soy muy de jugar, soy muy lúdico y le digo mucho a mis pacientes, juega, o sea, es algo que se te ha olvidado y que libera mucha ansiedad, ¿no? Entonces, yo con el temario busqué unos tutoriales de YouTube que se llama I Scientifici Pazzi, que son los científicos locos. Son tipos de rastas, tatuados, playeras, así, pero que tienen doctorados en astrofísica, en física nuclear, en neurobiología, en un montón de cosas. Sí, más allá del bien y del mal. Sí, o sea, vi los tutoriales y son muy de broma, muchas cosas. La próxima clase yo pude levantar la mano y decir, ya le entendí eso, porque lo vi en un tutorial muy divertido. Y decirle, profesor, se trata de esto, de esto, de esto. Entonces, me sirvió mucho la parte de vivir la terapia, conocer la parte clínica al acompañar a las personas, y la parte académica se aterrizó en todas estas partes y sobre todo en mi persona, y luego lo pude compartir a los demás y comprendo mucho a mis pacientes. Sí, sí. ¿Lo viviste? O sea, sí, lo viví. Fíjate que una de las cosas que nos enseña, ¿no? y particularmente la terapia breve es que el terapeuta que de alguna manera ha tenido dificultades, o sea, que lo ha vivido, o sea, no es que no sean buenos los terapeutas que no han tenido dificultades, ¿no? Pero bueno, en la vida pues normalmente sí se tienen, pero quien ha tenido dificultades, pues, pero es porque lo ha vivido, es mejor terapeuta. Sí, yo creo que empatizas. Sí, o sea, la verdadera empatía no es sentir lo que el otro siente, sino saber, yo he estado ahí,
No sé lo que sientes, obviamente, porque somos diferentes, tenemos diferente temperamento, diferente edad, diferente cultura, pero sé que estás triste. ¿Sí? Sí. La falsa empatía es, sí, yo sé lo que sientes, eso es imposible. ¿Sí? Digo, con una mujer, pues una mujer tiene un ciclo hormonal, yo no lo tengo, o sea, nunca voy a saber qué siente, pero sí puedo entender qué siente, qué sufre y acompañarle. ¿Sí? La terapia no es un tipo de guía forzado, es un acompañamiento donde tú sabes, o más bien yo sé como terapeuta, algunas técnicas y proporcionar algunas herramientas y en el camino se las voy enseñando. ¿Sí? Y es como un guía que esa parte, no tu amigo, tu compañero, pero te va enseñando cómo seguir el norte, ¿no? Cómo no perderte en el camino, cómo prender fuego sin cerillos, cómo purificar agua, etcétera. Y al final eso es una parte muy bonita de la terapia. ¿Por qué? Porque mis consultas o mis terapias tienen una duración máxima de 1 año para no generar dependencia. ¿Sí? Y en ese año yo les digo en la primera consulta, yo te doy hoy una caja de herramientas vacía que vamos a ir llenando. Y en máximo 1 año, porque pueden ser más breves, tú vas a saber en cada ocasión de tu vida sacar una llave, un tornillo, un destornillador, y ya no vas a necesitar más terapias. A lo mejor algunos quieren seguir con otros temas y vamos mejorando, pero es eso. ¿Sí? Entonces, como conozco las herramientas porque las practiqué en mí, y después hubo una cosa muy interesante, a mí me dan una beca de liderazgo. Obviamente no me van a dar una académica porque me corrieron de todos lados, una de excelencia, y deportiva pues no se usan mucho en Europa, pero la de liderazgo me sirvió mucho porque trabajaba mucho en voluntariados. Antes hubo una asociación muy grande que se llamaba Gente Nueva, me tocó trabajar en los inicios de Teletón, Kilo de Ayuda, Fundación México, y a través de eso me llaman y me ofrecen la beca. Entonces, estando allá, nos damos cuenta 5 personas que, digo, omitiré los nombres porque luego me dicen que los quemo, pero que éramos corridos también de muchas escuelas y de diferentes nacionalidades. Entonces dijimos, ¿cómo le hicimos para llegar aquí? ¿Y cómo es que estamos aprendiendo? ¿Sí? Y becados, ¿no? ¿Y cómo es que estamos aprendiendo? Y desarrollamos también un método de estudio, ¿no? Para chavos que les cuesta trabajo el estudio, ¿no? A través del conductualismo, y es ya sea detectando su inteligencia pre, in, post, y aparte el desarrollo de fichas, si son lúdicos, si son visuales, si son más auditivos, y entonces también ese es un campo que desarrollamos, o al menos yo trabajo aquí en la terapia. Sí. Y ahí se entiende, ¿no? Porque estás con buena formación ahora. Y ya una vez que estuviste, ¿no? Porque también tienes esa parte de empresarial, ¿no? Tienes tu empresa, asesoras otras empresas, personal. Pero ya cuando ya decidiste dar la terapia individual, ¿no? Montar tu consultorio, y ahora virtual también, desde que antes de llegar a México, ¿ya lo tenías? ¿Voy a dar terapia? ¿O cómo fue que ya iniciaste como es muy interesante la formación. Yo estoy en el estudio, en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, que también es la Universidad Europea de Roma, y allí había una materia muy interesante que se llama Il bisogno di avere un progetto di vita, que significa la necesidad de tener un proyecto de vida. Y esa materia es como de desarrollo humano, ¿sí? Pero tenía tantos créditos como la materia la materia de crítica, ¿no? Que es muy, muy, muy importante en el campo de la antropología, o en lógica, o la misma antropología, o no sé, embriología. O sea, tenía muchos créditos. Yo era muy amigo y soy amigo del decano, el padre Gonzalo Miranda. Y a otro de los profesores le preguntaba por qué una materia que parece tan light o llevadera tiene tantos créditos. Y dice, y se llevaba casi durante toda la carrera, más bien durante toda la carrera, y me contesta, porque no queremos un licenciado en antropología o en bioética o en filosofía que termine de taxista. ¿Sí? Dice, no tiene nada de malo ser taxista, pero desde aquí empiezas a tener un proyecto de vida y te identificas, y a lo mejor el primer semestre te das cuenta de que no es lo tuyo y te vas a otro lado o aprovechas tu beca para otra especialidad. Yo llego a México ya con la idea de la empresa, con varios cursos armados y sabiendo que quería dar terapias. Sí. O sea, llego a instalarme en el Centro de Estudios Humanos, que es de mi mamá. Mi mamá es gran modelo de mi vocación. Entonces, ella me permite dar cursos ahí y también ahí pongo mi consultorio. Pero yo iba, los periodos de estudio allá son de 8 meses y descansas 4 meses, lo que se llama temporada estival, 3 meses, 4 meses. Entonces venía, daba mis cursos con algunos clientes que tenía del trabajo previo y empezaba a dar algunos acompañamientos de consulta con algunos amigos psicólogos que me permitían practicar porque todavía no tenía para ejercer. Pero cuando yo llego tengo muy claro el plan
yo regreso de Roma quebrado, porque pues era estudiambre, ¿no? O sea, por mucho que en Roma y aquí pobre es pobre, ¿no? Se comen tortillas, yo desayunaba, comía y cenaba pasta, ¿sí? Uno de mis primeros contactos, ¿sí? En la facultad. Uno de mis primeros contratos fue muy bueno y le gustó tanto al dueño de la empresa que me dice, te invito a cenar, estoy encantado, quiero seguir platicando. Hay un restaurante italiano que acaban de abrir, y yo, no, tacos, por amor de Dios, amo la pasta y todo, pero tacos, vamos, una carne, lo que sea. Es bueno, más barato, ¿no? Y es bueno, ¿no? Sí. Pero yo regreso debiendo el boleto de avión, porque me prestaron para el boleto de avión, y estoy agradecidísimo con la persona que me lo prestó. Y a los 15 días le puedo pagar porque tenía el curso, y lo tenía montado desde allá, ella tenía convocatoria. ¿Sí? O sea, vía internet, vía muchas cosas, pero esa materia fue buenísima, ¿sí? O sea, la necesidad de tener un proyecto de vida, y llego, tengo cursos. Una cosa, mi mamá tenía una buena capacidad de convocatoria, entonces cuando dice que voy a abrir un curso, mi primer curso fue tanatología, se llena con 45 personas, lo cobro bien, me da una solvencia de inicio, y de ahí empiezan algunas consultas, porque obviamente ahí me promociono un poquito y empiezan a llegar consultas. En 15 años de terapia nunca me he anunciado, afortunadamente, y providencialmente siempre me contactan y llega una consulta, otra consulta, y siempre he tenido la agenda bastante completa. Sí. Entonces, por eso desde entonces sabía, casi desde el segundo semestre sabía ya, y tenía que será un programa, un proyecto que se fue perfilando y afinando. ¿Sí? Digamos que empecé con puntadas de costal y terminé bordando bolillo francés encaje, ¿no? Pues bienvenido a México y bienvenido al Bajío. Muchas gracias. Ahora, ya estando aquí, fíjate, entrando en esta parte, ¿no? Una de las cosas que estamos haciendo es precisamente como ver como esa característica de la población de aquí que es muy variada, ¿no? En León, por ejemplo, hacen estudios de mercado porque es muy variado, muy tradicionalista, pero también gente que viene de fuera, entonces ayuda mucho a eso, ¿no? A la industria. Y es algo particular. Ahora lo que estamos haciendo es desde diferentes ángulos de terapeutas es, bueno, tratar de describir un poco, ¿no? De cómo es los fenómenos que hay aquí, los fenómenos sociales o las características del comportamiento. Pero ahora, ya que estás aquí, ¿qué es lo más común que ves en la consulta? O sea, podríamos decir como que, pues claro que pueden haber casos de todos, pero sí, como dirías, en lo promedio, en la campana de Gauss, ¿no? Lo normal es... ¿Quiénes son los que normalmente solicitan atención contigo? Ansiedad y depresión, sí, y tengo mucho acompañamiento con colegas tuyos, contigo he tenido algunos casos que me has compartido, y me los derivan precisamente porque son casos muy rescatables, pero que han tenido lo que se llama una sedimentación de estrés, ¿sí? Sedimentación es cuando se va juntando algo, ¿no? Es un sedimento. Entonces, psicológicamente van funcionando, o sea, van resistiendo, van aguantando, físicamente tienen una salud bien, pero la química cerebral se les empieza a desestabilizar. ¿Por qué? Porque están muy, muy concentrados en resistir. Aquí hay una cosa muy interesante que es cultural, y obviamente por lo mismo es antropológica: resistencia y resiliencia, ¿sí? En México y en América Latina y en muchos lugares se nos ha enseñado a resistir. La resistencia es la capacidad de un material. La raza es de bronce, decía. La raza de bronce, decía Vasconcelos, ¿no? Ajá, sí, y lo utilizaron mucho, pero describiendo eso, pero las mamás abnegadas, o sea, te refieres a eso, a aguantar, tú sabes. Aguantar, o sea, a resistir. La resistencia y resiliencia son dos términos que se toman de la ingeniería de materiales. Y entonces la resistencia es la capacidad de un material de absorber un impacto, ¿sí? Y resistir o permanecer. A esta pared yo puedo agarrar un mazo, que me vas a matar porque pues, es tu clínica, pero agarrar un mazo y darle un trancazo y va a resistir, pero con un daño. Sí. ¿Sí? Le doy otra vez y tiene mayor daño, pero resiste. Y la agarro a mazazos durante un periodo y va a colapsar. Ese es el problema de la resistencia. La resiliencia, o resiliencia, que le llaman también, es la capacidad de un material de absorber un impacto y regresar a la forma original. ¿Sí? Y eso es lo que se busca hoy en los materiales de alta resistencia, edificios modernos, dinámicos, para que no se caigan los temblores y todo esto. Entonces, en las personas la capacidad de resiliencia se forma a través de hábitos de conducta que me permitan tener un buen talante. ¿Qué es un talante? Un buen estado de ánimo. Una persona que trabaja en sí mismo, que tiene actos de sinapsis positiva, que busca sonreír de forma creativa, que se desahoga en el deporte, que cumple con ciertas tareas, que revisa en su bitácora su día, va, por así decirlo, coleccionando buenos recuerdos, ¿sí? Y eso le causa un buen humor. Si yo tuve un excelente día ayer
y uno mejor antier y un fin de semana maravilloso, yo tengo una capacidad de resiliencia o de aguantar que se me cruce un taxista y que me recuerde a mi mamá, y yo así de besitos, sí, besitos. ¿Por qué? Porque traigo esta dinámica, ¿no? Tu patrón te dice que el siguiente evento vas a ser tú mismo todavía. Sí, o sea, sí, porque tengo este background o ¿qué será? Esta carga o esta reserva, ¿no? Contrario, si no lo hago, el mundo me da más oportunidades de generar cortisol y adrenalina que serotonina, dopamina y oxitocina, ¿no? O sea, el tráfico, el calor, ahorita como está, no sé, los retrasos, la gasolina, la guerra en Rusia, o sea, todo eso me da una capacidad de estar más estresado, ¿no? Pero si yo voy trabajando en las cosas que me van gustando, y en eso se trata gran parte de la terapia, de que te conozcas y vayas aceptando cuál es tu vocación, cuáles son tus pasiones, tus gustos, ir revisando, y luego la guía, obviamente ya del especialista, es más fácil soportar. Te doy un ejemplo, cerca de la casa hay un colegio, que es su casa, y a las 7 de la mañana se hace un desastre, ¿no? De tráfico, de mamás que van a llevar camionetas de señoras, que no tengo nada en contra de él, pero pues son muchas camionetas de señoras, y pues se estacionan en doble fila y todo, y luego esa desemboca en otra calle que va a traerme para acá, por el Libramiento, pero una vez una señora como que se le fue el alto y se quedó en el verde, ahí estacionada, y yo dije, bueno, pues como que no se da cuenta y ve que estaba en el celular. Yo por lo general no me gusta usar el claxon, pero es de pip, ¿no? Sí. Pero atrás de mí, como cortesía, de repente, ¿no? Sí, como o sea, es como, hey, acuérdate. Sí. Pero atrás había una persona, un coche chiquito, empezó a pitar, y yo volteé. Era una persona muy delgada, con una nariz muy afilada. Digo, yo soy muy narizón, pero él era como, parecía una avispa en bote. Sí, no, digo, yo soy muy ocioso, y de niño meter una avispa, y aparte soy de Irapuato, que es un ranchito, vivía en una colonia muy pegada al campo, metes una avispa en un bote, le haces así y se enojan. Eso sí, para soltar la avientas tiene que ser de cristal, porque la avientas, porque si lo abres te va a picar, ¿no? Entonces yo veía, y este tipo era una avispa en un bote, y volteé y digo, son las 7:15. O sea, ¿qué le pasa, no? O sea, digo, no que le pase en plan peyorativo o denigrante, sino ¿qué le pasa, pobre hombre? A las 9, si le pasa otra cosa, y si viene conmigo y va a haber tráfico al rato, este hombre le va a dar un colapso, ¿sí? Y eso es lo que se llama sedimentación de estrés. Sí. Lo contrario es estos actos de sinapsis positiva, que es, a riesgo de sonar Paulo Coelho, es buscar tres sonrisas al día. Tú lo sabes como psiquiatra, ¿no? La curva de generación y de reabsorción de la serotonina y la dopamina tiene un lapso, ¿no? Si yo en la mañana hago algo sencillo que me haga sonreír, para mí es mi ritual del café, ¿no? O me levanto, te digo, Italia, pues espresso, entonces pongo el espresso, no escucho noticias porque me pongo de malas, pongo un podcast de puras tonterías, me tomo mi cafecito, ¿sí? Y eso me hace sonreír. Ese acto tan simple hace que se genere serotonina y dopamina, y que tenga una curva, y que si 7 horas después hago otro acto de la misma índole que me haga sonreír, impide la reabsorción, ¿sí? Y genera otra curva hasta las 7 de la noche. Y si a las 7 hago otra cosa, me puedo dormir a gusto. Si le metemos deporte ahí, qué maravilla, ¿sí? ¿Qué deporte? El que te gusta. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy incapacitado psicológicamente para correr. Yo empiezo a correr y digo, ¿qué prisa tengo? ¿A dónde voy? ¿Quién me persigue? ¿Por qué corro? Si veo un café me meto y ya se acabó, ¿no? Y también para nadar, no, o sea, yo me siento como pingüino de acuario en bursa, así. Se me hace muy aburrido a mí, ¿sí? Respeto mucho a los corredores, tengo amigos que adoro y amigas que nadan y corren, pero a mí no se me da. A mí me gusta surfear, me gusta el jiu-jitsu, me gusta boxear, me gusta un poquito el gimnasio, entonces, deporte el que te gusta, ¿no? Pero estas curvas hacen que yo sea creador, ¿sí? O autor, y la autoría es muy importante en la terapia cognitivo-conductual. Fíjate, hablando de eso, ¿no? De cómo te referimos, ¿no? Te refieren los colegas pacientes. Yo he estado observando mucho eso porque trabajamos mucho con compañeros, ¿no? De psicoterapeutas, coach, o personas incluso artistas, o gente que los ayuda a los pacientes. Una vez que les bajamos los síntomas, porque yo lo que les digo y es lo que te quiero compartir, ¿no? Que los tratamientos farmacológicos o de neuromodulación o varios que tenemos nosotros médicos, ayudan como otros medicamentos en medicina, bajan el dolor, pero la fractura no se quita, o sea, esa tiene su proceso, ¿no? Pero de que te quite el dolor y te ayuda a dormir y te ayuda medio a moverte, lo hace. Cuando hablamos de ansiedad y depresión, que es lo más común, por eso no me sorprende que digas que es lo más común, porque es lo que vivimos ahora,
Cuando damos el tratamiento es eso, es disminuir el síntoma. Sin embargo, no es la solución. La solución es enviarlos con una persona. O sea, normalmente hay muchas personas que ya tienen su vida hecha. Le bajas el síntoma y recuperan su función sin necesidad de ninguna orientación porque ya tienen su vida hecha, tienen su plan de vida. Nada más quítale el síntoma y comienzan a andar. Sin embargo, hay muy buena parte de personas que no tienen una vida hecha, no tienen un plan de vida, no se conocen a sí mismos. Le bajas el síntoma y luego otra vez vuelven a una vida de caos. Entonces a mí me llegó la analogía, una imagen, por ejemplo los terapeutas como en tu caso, cómo enseñas, cómo les das herramientas. Se me figura que nosotros, la terapia o los psiquiatras es como el barro, el barro que le estás dando forma, ya sea de un jarrón o de un florero, y entonces le pones agua. ¿Para qué le ponemos agua al barro? Para que se haga un poquito más blando. Entonces los tratamientos ayudan a flexibilizar, disminuir los síntomas, poder hacer, ser, o sea, más resilientes, más flexibles. Sin embargo, es muy peligroso darle un tratamiento a una persona, hacerlo tolerante a la realidad y luego que agarren la forma de un mundo pinche, ¿no? En cambio, si le das una forma y vas con una persona que lo personaliza, que lo adapta a una realidad, lo hace funcional, vivir en armonía, que esa es la psicoterapia. Entonces es una buena combinación del tratamiento farmacológico, los tratamientos médicos, bajamos el síntoma, pero aguas, una vez tú flexible, no vaya a ser que te vaya peor adaptándote a una vida violenta, a una vida de nada más de resistencia, ¿no? Y de aguantar hasta que truenes. Entonces, me gusta mucho eso que haces, ¿no? De darle una forma personalizada en conjunto con el médico, ¿no? Con el psiquiatra. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo yo lo viví, yo lo sé, existe teoría, la experiencia, mis pacientes lo viven y yo se los puedo decir. Me consta que los pacientes que has visto adquieren esa forma, cambian y son más felices, ¿no? Sí, no, es una parte muy importante porque así como a mí me llegan pacientes que yo refiero contigo, con algunos de los colegas, bueno, tus colegas, yo les digo, yo no puedo tratar contigo porque ahorita estoy hablando con la ansiedad. ¿Sí? No estoy hablando contigo, o sea, estoy hablando con la ansiedad o con la depresión o con la frustración y necesito que seas atendido por alguien, ¿no? De ahí mi interés tan grande en la neuromodulación o también en la medicina y hacer este abordaje mixto, ¿no? Por darle un nombre. Y es muy interesante porque yo le digo, si tú vas con el médico y acéptalo, aparte no eres débil, no eres tonto, no eres menos, es como una gastritis. Para la gastritis te tomas una pastilla, también para esto hay medicamentos o hay técnicas, ¿no? Entonces trabajo eso y también luego regresan conmigo, ¿sí? Y podemos hacer esta parte porque es muy interesante cómo esta parte que dices, o sea, no es adaptar o hacer que la persona sea un cordero para mandarlo a un mundo de lobos, ¿no? Y que sienta todo el mundo es bonito y todo porque vas a regresar más frustrado, ¿no? Sino se trata de trabajar en una realidad. Sí, el término realidad, luego me meto como antropólogo en muchas cosas, ¿no? La realidad como tal, ¿no? Como que el agua moja, como que ciertas cosas, aunque cada quien tiene su punto de vista de la realidad, ¿no? Entonces es tratar de adaptar la realidad y el concepto, ¿sí? Esto es muy importante. El concepto es una criatura que hemos hecho nosotros de cómo debe de ser algo, ¿sí? Y a veces es meramente empírico, pero no embona con la realidad, ¿sí? O sea, yo creo que la mejor forma de lograr algo es así. Y entonces, si recuerdas los juguetes, estos Fisher-Price, ya me aventé un comercial, que eran rojo con azul, que era meter la estrella en la estrella, el cubo en el cubo. A veces queremos meter el círculo en el triángulo, ¿sí? Y estás, dale que te pego, y lastimas al círculo y lastimas al triángulo, ¿no? Entonces, se trata de hacer que la persona comprenda su persona, su conducta y tenga mejorías a través del mismo. Entender las reglas, ¿no? del mundo que nos rodea, ¿no? Sí. Y utilizarlas a favor. Sí, ¿no? Y las reglas del juego, ¿no? O sea, vivimos al final de cuentas en una sociedad que tenemos que tener reglas, ¿no? Podemos hacer todo lo que sea creativo, positivo, y aparte, al final de cuentas, esas reglas nos permiten el encuentro con los demás. Sí. Bien, ahora, este es lo común y bueno, ya nos es una buena idea, ¿no? De cómo se trabaja y cómo, aunque es decir, ansiedad, depresión, no hay ni un solo paciente con ansiedad igual, ¿no? No hay ni un solo paciente con depresión igual, sino es darle esa forma personalizada, ¿no? Que aprendiste muy claro en Italia. Ahora, y hay casos que particularmente a ti te gusten, o sea, algún perfil, algún tipo de problema,
tienes cierta inclinación como para decir, no, estos me alimentan, estos me gustan, de estos tengo más. ¿Hay algún caso particular No, que te guste? Fíjate que como vocación me gusta todo y como antropólogo cualquier persona es, pues somos pares, ¿no? En unas cosas somos mejores, en otras no, pero es muy interesante el campo de poder desde la antropología y después del cognitivo-conductual aceptar casi todo tipo de casos, obviamente que vengan con esas posibilidades de conciencia, de aceptación de la realidad y de sí mismos y con las ganas de trabajar. Todos, sí, o sea, no hay uno que tú digas, pues me gustan los que tienen desorden alimenticio, no, o sea, o los de depresión o ansiedad crónica o generalizada, no, o sea, todos, porque en todos se encuentra una persona, ¿no? Que es la parte rica de la antropología. Y aquí viene una cosa muy interesante, ¿no? Un terapeuta, esto nos lo decía Víctor Frankl, a mí me tocó ya muy viejito y yo muy joven, que fuera mi profesor, que diera algunas clases. ¿En una aula con él? En un aula y en un congreso de gente nueva, me tocó platicar con él y luego muy, muy viejito, o sea, no era profesor de clase de cada día, ¿no? Era de los cursos de verano o academias, pero decía, el verdadero terapeuta no es como el pintor, ¿sí? Un pintor te muestra su visión del mundo, ¿sí? Y hay algunos terapeutas, psicoterapeutas, digo, no generalizo, ¿no? Pero algunos sí te quieren dar su visión del mundo y así debe de ser. Y no es así, ¿no? O sea, un verdadero terapeuta es como un oftalmólogo, ¿no? Más bien los que miden la... ¿Optometrista? Como un optometrista, exactamente, que te va poniendo los lentes para que puedas ver claramente, ¿sí? O sea, no te impongo mi visión, pero sí quiero que veas bien. Y no porque esté mal, ¿sí? Pero si yo como optometrista veo que alguien no distingue el rojo de lejos, pues es un peligro porque no va a ver los semáforos, ¿sí? Entonces yo le tengo que dar una graduación en la cual pueda distinguir el rojo, ¿sí? El verde, el amarillo, no sé, el blanco en el suelo para que vea que no es una mancha sino un paso de cebra para peatones. Entonces eso es lo padre y no tengo casos en específico. Hay unos que son retos, ¿no? Cuando la persona es traída por alguien, ¿no? O sea, por el papá, por la mamá o condicionado, es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil. Hay ocasiones en las que se logra el abordaje y en otras ocasiones les digo, ¿te trajeron? Sí. ¿Quieres trabajar o nos ponemos a ver videos, no? O sea, hay un montón de tutoriales aquí en YouTube y pues justificamos la consulta y yo le voy a decir a quien te trajo que no funciona, ¿no? Que mejor le pase él porque el del problema es él, ¿no? Pero en general todos los casos me apasionan, me gustan mucho. Hay algunos que causan frustración porque la libertad humana pues es impredecible, ¿no? Es una de las cosas más interesantes, que van muy bien y de repente dejan de venir y regresan, ¿no? Porque la tendencia es fuerte, ¿no? O sea, tenemos querencias que nos hacen ir hacia ciertos lados y es mucho tiempo, entonces se necesita tiempo, dedicación, se necesita mucha humildad. Te lo digo, yo cuando me toca llevar la terapia en la especialidad, yo decía, ¿yo por qué? Si yo soy un fregón, yo voy a salvar al mundo, ¿no? Entonces, ahí me sirvió mucho para la humildad, saber que yo también tengo cosas a tratar, mi déficit de atención, mi conflicto de autoridad. O sea, tú me dices no y es sí. ¿Sí? Y si me dices sí, yo digo no. Es más, yo empujo donde dice jale, ¿no? O sea, tengo ese conflicto, pero lo he ido... Eso es lo bonito del cognitivo-conductual, darte cuenta de tu conducta y dejarla en tendencia, ¿sí? Que se quede en tendencia y estar trabajando para que no se den los detonadores para que se regrese a la conducta. Sí. Entonces, todo, ¿no? Bueno, y de cierta edad, ¿no? Me imagino que también de sí, o sea, niños... Adolescentes puedo atender a partir de los 13 años, Ajá, ¿sí? Okay. Antes sí es PAIDU, o sea, es una especialidad completamente diferente que tienes que estudiar muchas cosas diferentes y es un material sumamente delicado en el cual sí no está mi vocación. Sí. Ahora, y particularmente algún tipo de casos en donde tú sí definitivamente prefiero referirlos, o casos que no te gusten, ya sea por tu perfil o por no sé, las características del caso del paciente. ¿Hay algunos que particularmente prefieres derivar? Sobre todo yo derivo mucho y trato de ser muy humilde cuando veo que no se logra la empatía, ¿sí? O sea, la otra persona no tiene interés en la consulta, digo, no soy diamante para gustarle a todo el mundo, ¿sí? Ni monedita de oro como dicen, y entonces yo veo que no hay esta empatía, no cumple las tareas, se está cansando,
y le derivo con otra persona. A veces hay quien prefiere trabajar con una mujer, las mujeres tienen técnicas de abordaje muy buenas, son muy empáticas, los hombres somos egocentristas, con el riesgo de ser egoístas, o sea, el objeto de nuestra atención somos nosotros, las mujeres son alocentristas, el objeto de su atención está fuera de ellas, entonces a veces empatizan más fácilmente y es cuando veo este tipo, ¿no? O sea, digo, obviamente hay casos que sí veo desesperados que dices, esto es ansiedad, ¿no? Esto ya va en un trastorno esquizoide y yo no soy médico, ¿no? Seré doctor, pero no médico, y ahí sí derivo contigo, con Juan Carlos, con alguno otro de los médicos con los que trabajo y digo, más bien mi expertise no llega a esto, ¿sí? No puedo ser tan soberbio y decir, yo puedo curar esto, ¿no? O sea, tengo que mandarlo para allá, y en ocasiones le digo, no, como que no se da esa química, ¿no? Así como hay amigos o conocidos con los que sales y dices, o a lo mejor soltero saliste con una chava y yo también, y dices, pues chulada de muchacha, pero no hay tilín, ¿no? No hay clic. Entonces, esos son los que derivo hacia otros lados. ¿Cómo le haces, por ejemplo, ya que no hubo clic, no hizo las tareas, ya como que es decir, no va por aquí, no va a haber mayor cosa, ni motivación tuya tal vez? ¿Y cómo les explicas? ¿Cómo le dices, mira, a ver, es mejor acá o allá? O... Por lo general se da de forma muy, muy natural, ¿no? O sea, con la persona le digo, te está costando trabajo. Por ejemplo, una tarea que cuesta mucho trabajo es la bitácora, y eso es normal, porque no estamos acostumbrados a escribir, ¿no? Y más en Latinoamérica, ¿no? En general, no es una crítica hacia mi país, el cual amo, ¿no? Pero les va costando trabajo y digo, ok, aquí soy paciente, vamos aprendiendo, vamos trabajando, pero hay ocasiones en las que no les ves el interés, ¿sí? O sea, y le digo, no, o sea, como que no voy viendo en esta tarea, te está llamando la atención, te está gustando, o sea, vienes y sales con un progreso, con un avance, y le digo con toda la sinceridad del mundo, o sea, me han dicho muchas veces que no les gusta, y me dicen, no, como que no lo ubico. Le digo, perfecto, tengo un equipo, bueno, no mío, pero digo, en Irapuato sí, pero tengo algunos otros conocidos que te puedo referir y que creo que podría hacer más clic contigo. Entonces, sobre todo por eso sirve mucho el llevar tareas, que es como un seguimiento, y también en mi apunte, en mis archivos, voy viendo y le digo, se me hace que te gustaría más con otra persona. Entonces, eso también es bueno. A veces dicen, no lo llevo, lo mando con alguien por serlo profesional, pero si yo derivo a una persona con alguien, esa persona me manda a otra persona que no hizo clic con ella, ¿no? Sí, bravo, porque es una cosa que yo estoy seguro que te ha tocado ver, ¿no? A veces con algunos pacientes que ya vienen a lo mejor de fracasos terapéuticos en otros lugares, ¿no? Y cuando no hay ese clic, esa tendencia a veces de algunos colegas, ¿no? El decir, no, o sea, usted no trabaja, usted quiere estar igual, y de una manera como negativa, como regañándolos, como diciéndoles que no tienen solución. Y cuando muchas veces es más bien, ¿no? Es el clic y decir, bueno, es una relación, a final de cuentas terapéutica, yo tengo una parte que a lo mejor no te inspiró, a lo mejor te recuerda a una persona desagradable de tu vida, y aunque yo no tenga la culpa porque yo le estoy echando ganas, ¿no? Sí. Pero es importante saber eso, ¿no? Que al ser una relación terapéutica, o sea, paciente, persona a persona. Sí, terapeuta o cliente profesional, pero es eso, ¿no? Lo importante de aceptar es, pues no hubo clic. Yo le digo a los pacientes que es, igual nosotros como personas o como terapeutas, es muy semejante a la medicación, aunque unos medicamentos a unos pacientes les caen de maravilla, hasta le dicen, ay, la pastillita de la felicidad, o cosas por el estilo, pero otro me mienta la madre, o sea, y si ha sucedido, no que me miente la madre, bueno, a lo mejor en la mente, pero si ha sucedido de que es horrible, o sea, llegan y doctor, y hay muchos que aunque les caiga horrible, se lo toman por la confianza, y yo le digo, no, es que es como todo, es como comer, no todo el mundo les cae bien. Pero entonces así sucede también con los terapeutas. Por alguna razón hay veces que no les caemos bien o no les generamos confianza o algo. Entonces, importante eso, ¿no? Tú sí les dices tú, no, pero conozco personas que sí, no, o sea, creo que va a caer bien. A final de cuentas, el ser humano es un ser de encuentro, ¿sí? Y nos realizamos en el encuentro, pero no tenemos la tendencia a encontrarnos con todos, ¿no? Hay personas que no nos son simpáticas de vista, ¿sí? Digo, uno de mis mejores proveedores es súper profesional y no me cae nada bien. Y yo no le caigo bien a él, pero es sumamente profesional. Una vez tuvimos una comida de negocios con otro cliente que él me ayudaba a proveer, y al final nos quedamos juntos y voltea y me dice,
yo no te caigo bien, ¿verdad? Le digo, no. Le dice, y yo tampoco te caigo bien, no. Le digo, pero eres sumamente profesional. Sí. O sea, eres una joya, eres un diamante pulidísimo. O sea, nunca me has quedado mal. Y me dice, y tú nunca me has dejado de pagar y me mandas buenos clientes. Sí. Pero no somos amigos ni somos compadres. Entonces, si él se sintiera mal algún día, lo mando con otra persona porque lo voy a volver loco. Y así pasa, ¿no? O sea, no hacemos clic con todo el mundo. Eso sí, respeto a todas las personas, ¿no? Pero no lo voy a hacer compadre, como dicen, ¿no? Sí. Entonces, sí es muy importante esta parte de la humildad de decir, pues no, o sea, no estás trabajando en mí. Obviamente habrá algunas personas que tengan algún vicio, alguna pereza, etcétera, y también es obviamente decisión de ellos, ¿no? Pero muchas veces yo he visto que es más bien derivarlos con otra persona, ¿sí? O referirlos, y ahí trabajan maravillosamente, ¿sí? Porque pues gran parte de la, ¿qué será?, de la vocación y del éxito de cualquier persona es reconocer la propia insuficiencia, ¿sí? Mi abuelo decía una frase muy sabia que la sabiduría, valga la redundancia, la sabiduría es saber que no sabes. ¿Sí? Y entonces pues ya puedes hacer un montón de cosas. Yo sé esto, ¿no? Y la soberbia es creer saberlo todo. Sí. Te cuento una anécdota de surf. Una vez fuimos a Chiapas, hay una playa... ¿A de surf? Porque sí, te gusta... Sí, me gusta mucho ¿no? surfear, es mi pasión. Y fuimos a una playa que le dicen La Escondida. Necesitas un guía, es de las pocas playas en Chiapas que se tiene que se puede surfear, perdón. Era un tojolabal el guía, era una persona bajita, menudita, calzón de manta, camisa de manta, y empieza a caminar y nosotros con las tablas, adelante iba un amigo que también tiene doctorados, él es economista, es financiero, un genio de esto, le va súper bien económicamente, pero el otro caminaba como venado, ¿no? Y se iba y yo le decía, amárralo, o sea, con el leash de la tabla, amárralo, o sea, donde ese se nos pierda, tus diplomados, tus doctorados, los míos, el dinero, no es nada, tú y yo aquí somos unos idiotas, ese tipo es Dios, Sí. ¿sí? Entonces, él es súper práctico, bueno y tiene un expertise valiosísimo ahí como guía, ¿sí? Y yo no podría ser un guía ahí porque pues me comen, no sé, los moscos o me pierdo o termino ahí en un cenote, bueno, no sé si en Chiapas hay cenotes, ya me fui por otro lado, en una cascada o termino en un lugar, pero esa parte de reconocer la insuficiencia es muy buena. Sí, y si no conviene del contrario, ¿será que me caigo? Ah, Sí, no, dices, no, allí no. Ah. No, entonces creo que una parte que yo aprendí mucho tanto en la carrera como en la práctica ha sido eso, la insuficiencia, ¿no? Que no es algo malo, o sea, nadie es suficiente para todo, podríamos llamarle humildad. Pues bien, importantísimo, ¿no? Hacerlo, es lo que me gusta a mí del grupo, del equipo, ¿no? Que estamos haciendo, que tenemos esa parte en común, ¿no? La curiosidad, el abrir la puerta, que es, vamos a escuchar nuevas ideas, ¿no? Entonces esa es la parte padre, ¿no? Y bueno, pues qué bueno que aquí estamos. Como dicen, no chócala. Ah. Y ahora, pero esta es la parte así ¿no? de los pacientes. Ahora, fíjate que aprovechando esos puntos de vista, algo que estoy preguntando ahorita es, ya desde tu experiencia, no desde el último artículo, no desde a lo mejor el punto de vista de tu maestro, sino ya con tanto entrar en el mundo interno, ¿no? De los pacientes y también en su mundo externo, ¿no? Con esa armonía con la que tú trabajas. Pero ya con esa experiencia que has adquirido, tú podrías como decir, no sé, como yo creo que el origen de tanta ansiedad, tanta depresión que viene, de tantos problemas para adaptarse, ¿tienes alguna idea de por qué estamos cayendo en tanta patología? Sí, tengo una idea y lo he visto, lo escuché de algunos maestros, o sea, cuando me dices, pues no tanto citando a los maestros, es casi imposible porque se va afianzando y lo voy viendo en mi propia experiencia. O sea, comprobaste con la experiencia sí, que lo que tenían razón, ¿no? Y contribuyendo y sí, también haciendo un poco de literatura, pero viendo el fenómeno, ¿no? O sea, es muy interesante cómo, lo que te decía hace rato, el ser humano es un ser de encuentro, ¿sí? Hoy tratamos de poseer y no de encontrarnos. Por ejemplo, este cráneo yo lo puedo poseer, pero nunca me voy a encontrar con él, ¿no? O sea, lo más que puedo hacer es una escena tipo Hamlet de ser o no ser, tú, Yago, ahora, despojo de gusanos, ¿no? Sí. Que me encanta Hamlet, pero nunca me voy a encontrar con este cráneo. Sí, o sea, hola cráneo, pues ahí se quedó, ¿no? O sea, si me contesta voy contigo porque estoy esquizoide, ¿no? O sea, tengo un problemón. Sí, entonces, pero lo puedo poseer, pero no me voy a encontrar con él, ¿sí? Así como las cámaras, como todas estas cosas, y tenemos un mundo de mucha posesión, pero de poco encuentro, ¿sí? Entonces, cuando yo no me encuentro, no me realizo. ¿Y qué poseen los niños, qué poseen las personas? Trabajo,
una vida rapidísima. Una de las mejores definiciones que yo veo del estrés es síndrome general de adaptación. ¿Sí? O sea, nos queremos adaptar a todo, tenerlo todo, tener el mejor teléfono, tener las mejores aplicaciones, contestar en todos los grupos, estar en Facebook, fingir, simular, tener, no sé, todas las streamings que hay, Netflix, Amazon, o sea, todo, y de repente termino por tener, pero no por encontrarme. Y es un problemón, ¿no? ¿Por qué? Porque no me encuentro ni con mis hijos, no me encuentro ni con mi esposa, y empiezo a vivir de función a función, pero no de persona a persona. Y entonces, como la finalidad última del ser humano es encontrarse con los demás, hacer comunidad, ayudarse, por eso la gran alegría en las personas que a veces sacrifican unas vacaciones en un apostolado o en una labor social como el CRIT, ¿no? O como irse de brigadas, o algunos se van de misiones y se van a lugares paupérrimos a ayudar a la gente y regresan más contentos que si se fueran en su yatecito o se fueran a esquiar a Vail, ¿no? Y dices, porque se encontraron con los demás. Y algunos de mis pacientes, si te tocará a ti, regresan de Vail, regresan del Caribe, regresan de paseo en yate deprimidos. O sea, y interesante, ¿no? El término, ¿no? O sea, encontrarse, entiendo que es hacer conexión, o sea, comunicarnos, o sea, armonía y respetar. Tú y yo somos pares, sí. ¿sí? Y aparte nos podemos comunicar, y de ahí nace la pertenencia, que es algo muy bonito y es diferente de la posesión. ¿Sí? Si tú y yo nos volvemos amigos, que estamos en ese proceso, espero, digo, ojalá, aparte del trabajo, sí. Cada vez va a haber algo tuyo en mí y mío en ti. No sé si me explico, sí, o sea, sí. Te puedo dar el caso de mi esposa, ¿no? De Anita. A mí no me gustaban las series, ¿sí? La serie se me hacía algo muy tonto, muy superficial, y yo soy muy sangrón y a veces muy soberbio, entonces yo leo. Sí, mis amigos hablaban en el dominó de series y yo decía, no entiendo de qué están hablando. Pues, ¿dónde vives? Y yo leo, güey. O sea, yo leo, o sea, leo, ¿sabes lo que es leer, no? O sea, me puedo aventar 60 libros al año. Y un día que me quedo con Anita, me dice, ¿y si vemos una serie? Y yo volteo así, madre santísima, ¿no? Pero es anestesióloga, era directora de un hospital, es súper inteligente, a una corta edad fue directora. Yo dije, es alguien que admiro y me está proponiendo algo, y digo, vamos a verla, ¿sí? Me atrapó, ¿sí? O sea, ¿qué serie viste? Ya soy medio bélico y dentro de todo sí tengo mi parte sádica, pero vimos Punisher, ¿no? Que es una matadera ahí, pero me gustó mucho, y luego vimos The Blacklist, que me la habían recomendado, y hoy vemos, no sé, 4 veces a la semana una serie, y yo le digo, esto no es mío, es tuyo, o era tuyo, pero ahora vive en mí, hay algo tuyo en mí, y yo por eso te pertenezco, ¿sí? Se fusionaron. Exactamente, y a ella no le gustaba, no veía noticias, ¿sí? Yo en la mañana no escucho noticias, pero en la noche ya llego, una copita de vino tinto, después de la cena, veo un noticiero que me gusta mucho, y ella se sienta al lado, y ya vemos, y están las secciones, y hay un comentarista que nos gusta mucho, y nos reímos, y dice, esto no es mío, es tuyo, pero ahora vive en mí. Entonces nos pertenecemos, nos encontramos, y respetamos nuestras diferencias, y hay cosas en las que somos muy diferentes y otras cosas en las que somos afines, pero no nos juzgamos. Entonces, el problema es tener un patrimonio de ideas muy cerrado en el cual yo no me encuentre con el otro, le quiera ganar, lo quiera poseer, quiera tener más, quiera demostrar, quiera conquistar, quiera demostrar que tengo más dinero, más poder. Digo, yo he tenido Instagramers, YouTubers, bloggers en terapia, sí, que dices, hombre, yo te veo feliz, y dices, estoy hecho un desastre. Digo, es que entonces estás fingiendo, porque no se encuentran con nadie, o sea, viven de ciudad en ciudad, de puerto en puerto, pero no desarrollan encuentro. Sí. Eso y otra cosa, el mundo, si pudiéramos verlo así, nos ofrece 2 tendencias últimamente, y esto se lo aprendí a Alfonso López Quintas, también un profesor mío español, que decía, el mundo nos hace 2 propuestas. La primera es el vértigo, ¿no? Un mundo y una propuesta que te lo ofrece todo, no te pide nada, pero al final te lo quita todo, ¿sí? Y es el mayor beneficio con el menor esfuerzo. Y ahí están los corruptos, ahí están las drogas, ahí están las adicciones. Y ayer hay un caso de un gobernador, ¿cuántos gobernadores no están en la cárcel? O sea, el mundo les ofreció todo, no les pidió nada, ¿sí? Dijeron, ya fregué, ya tengo millones y millones, y de repente los ves despojados, esposados, en playera, se les quitó todo.
¿sí? Y entonces muchas personas se van por el exceso, por el sexo, por, no sé, un sexópata, un ludópata, por el juego, no sé, un adicto a las drogas, y todos estos tú los ves y el mundo parece que se les ofrece todo, y ves vidas vertiginosas, el vértigo que te jala, o la vorágine, que es la del remolino, y ese remolino, vorágine, viene también de voraz, que devora todo, y a final de cuentas, como es un remolino, el principio del remolino es un hueco, ¿sí? Un vacío, porque por mucho que tengas no te llenas, ¿sí? Tú llenas una tina de agua y tiene un tapón y ahí puedes hacer un montón de cosas, jugar tu patito, lavar al perro, hacer muchas cosas, pero le quitas el tapón y hay un vacío. Y depende del tamaño del vacío. En una, ¿cómo se llama? Una tina, pues un palito, no sé, un papelito, se va. En una alberca se van cosas más grandes. Sí. En uno de mar, de estos tipo Fukushima, se van barcos, casas, familias, felicidades. Entonces, esta tendencia del mayor esfuerzo con el menor beneficio, el mayor beneficio con el menor esfuerzo, nos está llevando a poseer, pero no encontrarnos. ¿Cómo? Y está la otra tendencia, que es la de la creatividad, la del éxtasis, que esa nos ofrece todo, pero nos pide todo. Y al final nos da más, y es la del esfuerzo. Y este mundo, y desde mi generación, no estamos siendo generosos. ¿Sí? No estamos encontrándonos y dándonos lo que te decía en un principio. Por eso me gusta a mí, la mejor forma de darme es mi vocación, con muchos vicios, ¿no? O sea, tengo vicios, tengo defectos y todo, pero trato de darme en mi mejor versión, en la conquista de mí mismo, ¿no? Y entonces es, al contrario del remolino, que tiene un hueco, este es como un manantial. El manantial se va llenando de pequeños hilos, y esos hilos son estos actos de sinapsis que te decía, hacer 3 cosas al día que te gusten, hacer ejercicio, hacer algo que disfrutes a la semana, tener un gran logro cada 6 meses o cada 3 meses, y eso compartirlo con los demás. Y el remolino absorbe, destruye y chupa, ¿no? El manantial da y brinda, y eso es lo que en la terapia tratamos de llevar. Y la gente que no necesita terapia es un manantial, y muchas veces la que lo necesita es una persona que trae un remolino muy grande. Sí. Wow. Pues qué buenas analogías, ¿no? Y esa es la experiencia, ¿no? ¿Cómo hace sentido tu experiencia con la teoría, con lo que has aprendido? Pues gracias, qué bueno que lo compartiste aquí en el video. Gracias a ti. Soy una persona de muchas analogías. Mi abuelo me enseñó que la mejor forma de enseñar es con analogías, porque entendemos, ¿no? O sea, no estoy en un pedestal inalcanzable donde tenga mucho conocimiento, sino la analogía es muy buena. Y va con lo que dices, o sea, como encontrarte, ¿no? O sea, porque al final de cuentas es mi experiencia, que también el otro comparte cierta experiencia, y si hablamos de eso, no de palabras, términos, sino como de imágenes, ahí, sí, hacemos clic. Ahí se da el encuentro, exactamente. Bien, ahora, pues ya eso, ya la parte final sería esta, ¿no? Ya una vez que nos has compartido, y te agradezco muchísimo, y qué bárbaro, la vez pasada me quedé así como, sí, pensando mucho, bien contento, ¿no? Ahora pues todavía mucho más, pero con la gran ventaja que ahora sí lo estamos compartiendo, ¿no? Sí. Sí, ahora, ya para cerrar, ¿no? Ponce, ¿qué tal? O sea, ¿cómo podrías, no sé, ya despedirte, dar algunos tips, que ya nos diste muchísimos, pero ya como cerrando, algún consejo, alguna recomendación o algún comentario, ¿no? Con respecto a eso, ¿no? Bajío de una cierta población, ansiedad, depresión es lo más común, esa dificultad como en todo el mundo, ¿no? Como para encontrarse con los demás, esa soledad que estamos sintiendo, ¿no? Esa ilusión. Pero bueno, estamos aquí viviéndolo, pero para toda esta situación que nos has compartido, ¿qué tal? ¿Qué te gustaría compartir ya para terminar? Hay cosas muy sencillas que descartamos por sencillas, ¿no? O sea, la mayor característica de la perfección es la simpleza. Una cosa entre más simple es más perfecta. Y la mayor característica del desastre o de la imperfección es la complejidad, ¿sí? O sea, estar articulado en muchas cosas. Entonces, una persona entre más se fragmente, entre más cosas quiera poseer, tener, y se desgaste en eso, va a tener más vorágine, remolino y vacío, porque no le va a llenar nada. En cambio, en las cosas simples se encuentran muchas cosas. Como consejo, ¿no? Y esto sí viene mucho de la práctica, yo siempre les digo, haz 3 cosas que te hagan sonreír, diario.
diario, y pueden ser diferentes. Una vez a la semana haz algo que disfrutes, ¿sí? Una cosa que yo disfruto profundamente es cocinar, ¿sí? Aparte, en Italia estudié también cocina, y soy chef de gusto, y hago de todo, no vendo elotes aquí afuera porque ya me ganaron. Pues con gusto un día te damos gusto, claro, que cocines. No, yo encantado de cocinar, pero es algo que disfruto una vez a la semana, cada quien haga lo que quiera, y tener una satisfacción fuerte o un orgullo, sin entenderlo mal, cada 3 meses, o sea, un logro. Si corres, bájale, no sé, 30 décimas de segundo al correr, si pintas, pintar un poquito mejor, a lo mejor aprender otro idioma, o sea, irte conquistando a ti mismo. Otra cosa, deporte. El deporte es mágico, ¿sí? O sea, secreta serotonina, dopamina, tú lo sabes mejor que yo, incluso secreta oxitocina, ¿sí? En algunos casos, que pues es la del amor, ¿no? Como le dicen, y funciona mucho, oxigena más el cerebro, nos da salud, nos ayuda a prevenir enfermedades. Y la otra es hacer un análisis de uno mismo. Sí, lo que te decía en la bitácora es una de las cosas que funciona más. No soy celoso de esa herramienta, lo digo en conferencias, en cursos, en mis clases. Son estos 3 puntos para conocerme, y llegamos a una tríada que es de Agustín de Hipona, ¿no? Que es conócete, acéptate y supérate. Pero estas herramientas de ir escribiendo, luego viendo mis pendientes. Si yo escribo hoy qué hice y encuentro una falla, tengo un propósito para mañana. ¿Sí? O sea, mañana en la mañana digo, voy a trabajar en esto. Si en la semana veo que se repitió, tengo un propósito para la próxima semana. Y no en un plan peyorativo, culpable, diciendo soy malo, sino puedo mejorar en esto. A final de cuentas, un defecto o una falla es una oportunidad que no he trabajado. Entonces, si trabajamos en esta parte, llevamos un registro, y la escritura es padrísima porque es una extensión neurofísica. O sea, lo estoy pensando y lo estoy escribiendo con mi mano. Está demostradísimo esto a través de literatura y estudios, que una persona que escribe va plasmando. ¿Sí? Y yo cuando escribo, y no solamente es escribir bonito, cuando escribo y estoy enojado, yo no escribo, estoy profundamente frustrado, recáspita, zambomba, no, o sea, yo digo, a ver, hijos de su tú y tus muertos vayan todos a y se calca hasta la 5ª hoja, termino y digo, ok, esto es puro veneno, ¿sí? Con esto no voy a construir nada, es puro veneno. Si yo esto se lo digo a alguien, vamos a caernos a los trancazos, ¿no? Pero es mi coraje o es mi enojo, y lo tenía que sacar, no lo puedo descalificar, o sea, tengo que aceptar mi sentimiento. Y también en la tristeza escribo triste y puedo llorar y todo, en el miedo, ¿no? Y en la alegría también, para repetirlo, y cuando termino de sacarlo en esa catarsis, puedo escribir más serenamente y ver qué quiero platicar con los demás, o qué tengo que mejorar conmigo mismo, y es, a final de cuentas, conócete, acéptate y supérate. Sí. Ese es el eje transversal de mi terapia. Sí, bravo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ponce. gracias a ustedes. Sí, pues terminamos, nos despedimos ya, es otra entrevista, otro consultorio que nos abrieron. La idea fue esta, ¿no? Platicar. Yo me enriquezco muchísimo. No te había platicado, ¿no? Que tenía yo la idea de, cuando recién llegué y que veía casos extraordinarios, que yo les preguntaba a los pacientes, ¿con quién fuiste? ¿No? ¿Qué te dijo? O sea, ¿cómo te lo dijo? O sea, que cambió tanto la cosa. Y entonces yo decía, no, necesito saber la técnica, necesito saber, porque soy muy curioso, ¿no? Yo pensaba ir, pagar una consulta, decir, de este paciente, cuéntame, o sea, cambió esto, lo otro, ¿qué le dijiste, no? O cómo se llama eso, ¿no? Esa técnica que le pusiste a hacer. Pensaba hacerlo. ¿Por qué? Porque es importante, ¿no? Aprender técnicas nuevas, verificar un poco eso que ha funcionado en los demás. Pero esto sería una gran oportunidad, este canal, de llegar directamente, platicarlo, y no solamente saberlo yo, ¿no? Sino que lo sepan todas las personas, así como cuando tú ibas a tus clases y veías videos de YouTube para verlos de otro ángulo y llegar y a participar. Sabemos que nosotros ahora hacemos eso, ¿no? Verificar de gente experta. Claro, yo cuando voy a dar una conferencia o algo, pues veo gente que es muy reconocida y allí veo sus videos. Entonces ahora no solamente vine yo, sino que pues, nos permites, ¿no? Ahora que todas las personas interesadas, y esperemos que al rato sean millones y que las vea todo el mundo, adelante, ¿no? Entonces, muchas gracias por permitir traer las cámaras, platicar conmigo, y así seguiremos tocando las puertas de otros colegas. Entonces también te invito a estar viendo las entrevistas con mucho gusto, de los demás, ¿no? Muy bien, Ponce, muchas gracias, me despido. Gracias a ti, un placer.
Y espero que sea más seguido. No, y que claro que sí, y aquí nos vamos a ver y a cocinar. Ok, perfecto. Algo muy rico de comer, modestia aparte, Sí. como buen chef. No, pues seguimos en contacto y también ustedes nos acompañan en las siguientes entrevistas. Pues bien, soy Edgar Saldaña, psiquiatra psicoterapeuta, y estas es las palabras que curan, ¿no? La entrevista a tu terapeuta. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Lo natural es sentir